después, Juan Antonio creo que llega en 61, 62. Y lo primero que hace Juan Antonio, el primer gran golpe que pega, es traerle a una eminencia del fútbol que para entonces era inalcanzable. Lo trajo a Ondino Viera, una leyenda del fútbol sudamericano como técnico. David, ¿podemos mostrar la foto 2? En la 2 yo siempre digo, parece un gigante y está la flecha al lado, ¿verdad? De Juan Antonio. Me están diciendo, en un momento van a poner... Sí, pero en aquel momento él revolucionó el fútbol. Traerle a Ondino Viera era como traerle a Mourinho más o menos. Sí. Ondino Viera nunca jugó al fútbol, pero él comenzó a ser técnico en Uruguay y después... esa pinta, las fachas, el flaco le decían, me acuerdo le decían flaco, era muy amigo de papá y todo ese tipo de cosas así, decían el flaco. Y él ya tenía esa visión de trascender, de no solamente participar, sino de trascender. Y tenía quizás como ejemplo a dos grandes dirigentes anteriores, que fueron Anastasio Mendoza Sánchez, de Nacional, y don Alfonso Capurro, que era de Sol de América, y que había sido presidente de la delegación de Paraguay en el Campeonato Sudamericano de Lima, de donde cuando fuimos campeones y donde se había traído la plata para hacer la gradería. Un Mourinho o casi un, ¿cómo que se llama o otro? Pep Guardiola o Pep Guardiola, exactamente. En aquel momento. Le saludamos ahí a Dani Adorno, que vino también. Otro ídolo. Y Ondino Viera fue el que le saca campeón a Guaraní después de muchos años. Sí, Ondino llega a comienzos del 63, 1963. Y bueno, era la gran figura que venía al fútbol paraguayo. Y aprovechando su estancia acá ya, su venida acá, lo nombran técnico de la selección paraguaya. Esa selección que fue vicecampeona sudamericana en el Sudamericano de La Paz en 1963. Y después sigue en Guaraní y lo saca campeón a Guaraní en 1964. El primer campeonato que yo vi, porque el campeonato anterior había sido en 1949, que yo no había nacido todavía. Y en aquel tiempo Ondino impone la táctica del 4-2-4, que él impuso en Brasil con el Vasco da Gama. Por eso lo recuerdan tanto a Ondino Viera en Brasil, porque él impuso el 4-2-4. Pero cuando eso era... Pensar que nunca fue jugador. Nunca fue jugador él. Nunca jugó al fútbol profesionalmente. Tampoco, y sí, otro uruguayo que no fue futbolista. Y esa táctica utilizaría Brasil en el 58, el 4-2-4, cuando se llamaba el win mentiroso, el win izquierdo bajaba al medio campo. A ver si está, no sé si está David para ponernos la foto 4, no sé si se puede o no, pero mientras tanto vamos a decir que Ondino Viera fue el que lo saca campeón después de muchos años. Después de 15 años. Después de 15 años a Guaraní en el 64. Sí. Y después de Ondino Viera, no sé por qué se va Ondino Viera, habrá sido un técnico muy caro. No. Ondino Viera fue llamado por la selección uruguaya. Y él fue el técnico de Uruguay en aquella gran campaña de Uruguay en 1966, el Mundial de Londres. Ese mundial tan raro en el que Inglaterra fue campeón a como fuera, con un gol que no fue gol. Y ahí también hay una anécdota sensacional. El travesaño pega afuera y es gol. Y en aquel momento las semifinales llegan Inglaterra contra Argentina y Alemania contra Uruguay. En el partido de Inglaterra contra Argentina el árbitro era alemán. Y en el partido Alemania contra Uruguay el árbitro era inglés. Se confabularon todos los ingleses para hacer que la final fuera Inglaterra contra Alemania y eludir a los sudamericanos, a Argentina y Uruguay, que en aquel tiempo eran equipos monstruosos. Ahí nace, en ese mundial 1966, hablando ya de fútbol, nace la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. En el 66. Sí, pero en un partido con Inglaterra-Argentina, el árbitro le echa a Ratín. Sí. Y Ratín se hace tabú. Como él no entiende inglés, que se yo, se panzaba por la cancha y el referee y cada vez de fuera.
Después se retira cuando le dicen, usted está expulsado. Pero entonces la FIFA dijo, no, para las expulsiones, para evitar ese asunto del problema del idioma, amarilla. la roja o la amarilla. David, ¿ya se puede mostrar alguna foto? Vamos a mostrar primero la número 4 para que la audiencia conozca a Ondino Viera. Este técnico uruguayo nunca fue jugador de fútbol, pero un gran técnico. Un genio el fútbol. Un genio técnico del Vasco da Gama y también de la selección uruguaya. Y le sacó campeón a Guaraní en el 64 en un esfuerzo increíble que habrá hecho Juan Antonio Sosa Gutiérrez. Sí, para pues traerlo. habrá sido una fortuna, mucha plata para aquel tiempo. Y yo siempre pensaba, cuando llegó Ondino y vio la canchita de Guaraní, ¿qué habrá pensado? Ha sido, ¿dónde vine a meterme? Porque bueno, eso era, bueno, hasta hace poco era la canchita de Guaraní, ¿no? Y después de Ondino ya vino el famoso Chema, José Después María vino José Rodríguez. María Rodríguez. Que no sé si en el medio hubo otro técnico, no recuerdo, porque el Guaraní en el 65 fue vicecampeón también. En el 64 fue campeón con aquel equipo que capitaneaba una de mis pasiones futbolísticas, que fue el Liceo Infran. Los hermanos Los hermanos Antonio el Liceo de Antonio Infran. El Liceo era el gentleman, el vestido caballero. con mocasín blanco. Mocasín blanco, todo el blanco, mocasín Sí, blanco, sí. pantalón blanco. Y su hermano Antonio, que era izquierdo, era una bestia. Es el tipo que acheaba a todo el mundo. Pues eran los dos, sí, y ese equipo 64 ya jugaba Juan Graciano González. Caí El González. gran Caí González. Vamos a mostrar la foto. Vamos a mostrar la ¿Te foto. imaginas si ahora le dijeran mono Caí? Ahora, en Guaraní en la década del 60 aparece un fenómeno. Vamos a mostrar la foto 6, por favor, David, que se llama Raimundo Aguilera. Sí. Aparece en el 60, para Mirá el un poco 67. de espalda. Sí. Se comía el estadio él solo. También se comió un Maracaná en un partido 69, Paraguay-Brasil, donde los brasileños dijeron, vamos a romper el placar. Exacto. Romper el placar significa hacer más de 10 Claro, goles. porque no daba para Claro, poner era solamente un espacio del 1 para al 9. hasta 9 goles. Vamos a romper el placar y no rompieron el placar. Ganaron con un gol de Pelé. un gol de Pelé. Que Por vamos por un resbalón de Enciso. vamos a ver después Desiderio Enciso. ese gol. Sí. Pero él, Raimundo Aguilera, extraordinario arquero por donde se le mire, ¿verdad? Y el enfrentamiento en el que se destacó al que pasaría a ser considerado arquero de América, ¿verdad? Correspondió Sí. a la eliminatoria de México del 70, eso que vos estás diciendo. Sí, claro, los partidos jugaron en 1969. Jugado en 1969, Aguilera fue el mejor hombre albirrojo. Tuvo salvadas importantes, balazos que neutralizó contra su cuerpo o envió al córner. En el gol no se le puede atribuir culpa. Aquel encuentro que clasificó a Brasil, el equipo paraguayo tuvo a Raimundo Aguilera, Enciso, Bobadilla, Sergio Rojas, Valentín Mendoza, Luis Ivaldi, después entró Arsenio Valdés, Alcides Sosa, Pablito Roja, Felipe Santiago Campo, Benicio Ferreira y Lorenzo Jiménez. Sí, era casi todo Guaraní con dos.